A ver, el día de hoy vamos a ver lo que son espacios vectoriales, como les iba diciendo. ¿Qué cosa es un espacio vectorial? Vamos viendo qué es lo que dice la definición. Aquí tenemos un conjunto B, que es un conjunto no vacío. Eso quiere decir, a ver, aquí vamos a tener un conjunto B, ¿no? Como es no vacío, quiere decir que aquí adentro vamos a tener elementos. Vamos a ponerles a esos elementos, qué sé yo, P, Q, R, S, ¿no? ¿Ya? Estos elementos tienen un nombre. ¿Cuál va a ser el nombre que reciben estos elementos? Se llaman vectores, ¿ya? Se llaman vectores. A ver, dentro de este conjunto vamos a definir ciertas operaciones. ¿Cuáles son esas operaciones? Las que ustedes observan aquí, el simbolito más, que viene a ser la suma, pero aquí hay que tener cuidado porque esta no va a ser la suma convencional que nosotros solemos hacer, o sea, la suma de 1 más 1 te da 2 o 3 más 1 te da 4, no. Aquí vamos a trabajar con una suma totalmente diferente y el problema me va a decir cuál es esa suma. Y también vamos esta va a ser la operación suma, ¿no? Y también vamos a tener la siguiente operación que es el producto por escalar. Producto por escalar. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes trabajan en el campo de los reales con las operaciones normales que han aprendido toda la vida, si ustedes multiplican 3 por 2, eso te da 6, si multiplican 5 por 2 te da 10, pero en cambio vamos a trabajar aquí con un producto que el problema te va a decir. Si el problema te dice que A multiplicado por B es igual a A elevado a la B, tenemos que respetar esta operación que está aquí. Si el problema te dice que la suma de A más B te da como resultado A más B menos 1, tenemos que respetar esa operación que te da el problema. Entonces, como ustedes pueden ver, no vamos a trabajar con las operaciones convencionales, sino con las operaciones que te dé el problema. Entonces, tenemos aquí un conjunto no vacío, tenemos estos elementos que se llaman vectores. No porque llamemos vectores a estos elementos quiere decir que van a ser los vectores que ustedes normalmente conocen, como una flechita con una dirección. No a esto le llamamos vectores. En este tipo de problemas o en esta materia, los vectores pueden ser las matrices, los vectores pueden ser los polinomios de grado n, los vectores pueden ser funciones, los vectores pueden ser cualquier tipo de cosa que nos dé el problema. ¿Sí? No necesario, los vectores también son los vectores normales que ustedes conocen, ¿no? Que tienen componente x, y, z. También. Entonces, no solamente nos limitamos a los vectores de física, no, sino a cualquier tipo de cosas que nos den problemas. Las matrices, los polinomios, las funciones, todo eso le vamos a llamar vectores, ¿sí? Esos son los elementos que van a estar aquí adentro. Obviamente, si trabajamos con matrices, todos son matrices. Si trabajamos con polinomios, todos los elementos son polinomios, ¿no? Dentro de este conjunto definimos estas dos operaciones, suma y multiplicación por escalar. Esas operaciones el problema te las va a dar. Yo aquí les puse un ejemplo nada más que me inventé ahorita. Muy bien. Entonces, esta estructura que ustedes observan aquí, el conjunto B, la operación suma y la operación producto por escalar. Ya, disculpen un momentito. Entonces, este conjunto que ustedes observan aquí, esta terna se llama, terna ordenada, el conjunto B de la operación suma y la operación producto por escalar, se la llama espacio vectorial si cumple con estas condiciones que están aquí. Si cumple con las 10, debe cumplir con las 10 condiciones. Si no cumple una, entonces ya no es un espacio vectorial. Ya debe cumplir con las 10. Estas son las condiciones que debe cumplir este conjunto B, ¿no? Con las operaciones que está aquí para que sea llamado espacio vectorial. A ver, vamos haciendo directamente un ejercicio y viendo las operaciones para que ustedes puedan ver cómo se las utiliza, ¿no? Dejen poner aquí un ejercicio, déjenme abrir un ejercicio. Por eso necesito que estén atentos, ¿sí? Si están haciendo cualquier otra cosa, dejen de hacerla, presten atención a la clase porque necesito avanzar. O sea, necesito que estén pilas. Vamos haciendo este problema número 5. Ahí. Se pone un poco borrosa, pero bueno, ahí se aclaró ya. A ver si se puede ampliar más. Ahí.
Listo, problema número 5, miren. ¿Qué me dan aquí? Me dan un conjunto B. Este conjunto B está formado ¿por quién? Por todos los pares X, Y. Voy a copiarlo acá. El conjunto B está formado por los pares X, Y que pertenecen a R2. Pero no son todos los pares de R2, no, son los que cumplen con estas condiciones. Que la suma de la componente X más la componente Y te debe dar como resultado 1. Es decir, por ejemplo, el elemento 2, 3 no pertenece a este conjunto, porque la suma de 2 más 3 no te da 1. En cambio, el elemento 1, 0, ese sí pertenece acá. El elemento menos 2, 3, este también pertenece acá, porque la suma de estos dos te da 1. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir las condiciones, ¿no? Contiene todos los elementos X, Y que pertenecen a R2, tal que van a cumplir las condiciones que están aquí. La suma de X más Y vale 1. El valor de X debe estar entre 0 y 1. ¿Ya? Y el valor de Y también debe estar entre 0 y 1. ¿Sí ven? Todas estas son las condiciones que deben cumplir los elementos del conjunto B para que pertenezcan a ese conjunto B. ¿Ya? Aquí te dan las operaciones. Voy a copiarlas acá porque no se aprecian tan bien. X, Y, le sumamos otro vector AB. Recuerden que estos elementos se llaman vectores, ¿no? Y el resultado te da esto. X más A sobre 2 para la primera componente y Y más B sobre 2 para la segunda componente. ¿Ya? Esas son las operaciones. Como ustedes pueden ver, no es la suma normal que nosotros conocemos. También te dan la operación de multiplicación alfa por un vector XY. Esto te da como resultado alfa por X, alfa por Y. Bueno, en este caso sí me dieron la operación normal que nosotros solemos usar cuando multiplicas un escalar por una matriz o por un vector. El escalar multiplica las dos componentes. Bueno, pero es en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo. Puede ser que te den otro ejemplo donde ya no se cumpla eso, como en el caso de acá, ¿no? Bueno, espero que esté claro lo que estamos haciendo. Listo, entonces me piden qué cosa aquí. Determinar si este conjunto o esta terna, recuerden que esto se lee terna, determinar si esta terna es un espacio vectorial. Para que sea un espacio vectorial tenemos que verificar las 10 condiciones. Voy a ir haciéndola aquí una por una, ¿no? Igual el video va a estar grabado y yo lo voy a subir, así que ya pues. Pero igual, para que estén atentos a la clase, ¿no? En vez de estar copiando y no prestan atención. Bueno, mejor es que atiendan, ¿no? ¿Qué dice la primera condición? Dice que cualquier vector B, W que pertenece al conjunto B grande, la suma de B más W pequeña, miren que son pequeñas, debe pertenecer a B grande. Esa es la primera condición. Cualquier vector B, W o cualquier par de elementos que pertenecen a B grande, la suma de los dos también debe pertenecer a B grande. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a definir quién es B chiquita. Sea B pequeña, vamos a ponerla como que fuera, le voy a poner así, miren. A1, B1. ¿Ya? Pero miren, este vector B chiquito pertenece a B grande. Entonces quiere decir que este vector tiene que cumplir con las condiciones de B grande. ¿Ya? Aquí lo dice clarita la definición. El vector B pequeño pertenece a B grande. Si este vector pertenece a B grande, cumples con las condiciones de B grande. Es decir, la suma de la primera componente más la segunda componente te da como resultado 1. Y aparte, el valor de X, en este caso el valor de A1, es un número entre 0 y 1. Y el valor de Y, que en este caso sería B1, es un número también entre 0 y 1. ¿Ya? Estamos claros, ¿no? Por otro lado, necesito definir otro vector W. Este vector W vamos a ponerle que es A2, B2. Pero resulta que este vector W pertenece a B grande. Como pertenece a B grande, tiene que cumplir con las condiciones de B grande. Eso quiere decir que la suma de la primera componente más la segunda componente te da como resultado 1. Aparte, la componente X, que en este caso sería la componente A2, va a ser un número entre 0 y 1. Y la componente Y, que en este caso sería B2, también va a ser un número entre 0 y 1. ¿Sí ven? Aquí la definición lo dice clarito.
para cualquier vector B, W que pertenece a B. Entonces, si estos dos vectores pertenecen a B, quiere decir que cumplen con las condiciones de B. ¿Ya? Entonces, ahí hemos definido esos dos vectores. ¿Qué es lo que debo demostrar yo? Que la suma pertenece a B. O sea, la suma de los dos vectores pertenece a B. ¿Ya? Entonces, vamos verificando eso. Vamos sumando B más W. El vector B es A1, A2, más. Miren que no estoy utilizando este más. Este más es para la operación de suma normal que ustedes conocen, 1 más 1 igual 2. Si yo le pongo el circulito, entonces estoy hablando de la suma que te da el problema, que es la suma que está acá. ¿Ya? Entonces sumo A1, A2, más, perdón, aquí no es A2, aquí es A1, B1. Disculpen, A1, B1. Más A2, B2. Si yo sumo estos dos vectores, ¿cuánto te da? Aquí está la operación, miren. XY más AB te da como resultado esto y esto. Entonces, A1 más A2 te da como resultado A1 más A2 sobre 2. Y acá abajo te va a dar B1 más B2 sobre 2. Si ven, estoy respetando lo que dice aquí. X más A te da X más A sobre 2. Y más B te da Y más B sobre 2. Entonces, A1 más A2 es A1 más A2 sobre 2. B1 más B2 es B1 más B2 sobre 2. Y entonces, este vector es el vector suma. Suma de B más W. Estamos claros, ¿no? Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer nomás. Yo estoy avanzando rápido porque ya pues, necesitamos avanzar. Así que deben estar pilas. Por eso, si pueden, no copien y más presten atención a la clase. Más que todo, ¿no? Entonces, lo que yo necesito demostrar es que este vector suma, B más W, pertenece a B. Vamos a ponerlo así. Este vector pertenece a B. Y con signos de interrogación es una pregunta, ¿no? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe pasar para que este vector pertenezca a B? Ah, listo. Para que este vector, este que está aquí, para que este vector pertenezca a B, tiene que cumplir con las condiciones de B, pues chicos. ¿Sí? Tiene que cumplir con las condiciones de B. ¿Cuáles son las condiciones de B? Esta. X más Y igual a 1. Ah, ya. Pero ¿qué cosa es X? X es la primera componente. ¿Qué cosa es Y? Y es la segunda componente. Entonces la suma de la primera más la segunda componente debe darte como resultado 1. Vamos verificando esto. A1 más A2 sobre 2 más B1 más B2 sobre 2 tiene que darte como resultado 1. Vamos demostrando esto. Acá se puede sacar mínimo común el 2 y te va a quedar aquí arriba A1 más A2 más B1 más B2. Y esto debe darte como resultado ¿cuánto? Debe darte 1. Pero resulta que nosotros conocemos que A1 más A2, miren acá lo dice. A ver, no, perdón. A1 más B1. A1 más B1, aquí lo dice. ¿Cuánto vale eso? 1. Estos dos términos valen 1. Aquí lo dice clarito. ¿Sí? Entonces, estos dos valen 1. Y A2 más B2, estos dos, este con este, acá también lo dice. A2 más B2 vale 1 también. ¿Ya? Entonces vamos a tener lo siguiente, miren. A1 más B1 vale 1. Más A2 y B2 también valen 1 sobre 2. Y esto debe ser igual a ¿cuánto? A 1. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, va a quedar 1 más 1, 2. 2 sobre 2, 1. Y te queda 1 igual a 1. ¿Qué quiere decir 1 igual a 1? Quiere decir que se cumple la condición. ¿Ya? Se cumple esta condición. ¿Estamos claros o no estamos claros, chicos? Muy bien. Eso es lo que nos ha quedado ahí. A ver. Tenemos que verificar las otras condiciones. Hay que verificar todas. Debe cumplir con todas las condiciones. El vector B más W debe pertenecer a B. Para que pertenezca a B, tiene que cumplir con todas las condiciones de B. ¿Cuál es la segunda condición de B? Que la componente X debe estar entre 0 y 1. ¿Cuál es la componente X acá? Acá la componente X es A1 más A2 sobre 2. Esta componente debe estar entre 0
y 1. Aparte, la componente y también debe estar entre 0 y 1. ¿Cuál es la componente y? Acá dice B1 más B2. Entonces, B1 más B2 sobre 2 debe estar entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Cómo demostramos nosotros esto de aquí? ¿Cómo hacemos para demostrar esto? Bueno, en la primera parte, yo puedo multiplicar todo por 2. Al multiplicarlo por 2, aquí te queda 0 menor o igual a 1 más A2 menor o igual a 2. Todo lo multiplico por 2. El 2 es un número positivo, entonces la desigualdad no cambia. En el otro lado también multiplico todo por 2. Aquí te quedaría 0 menor o igual a B1 más B2. Y en este otro lado te quedaría 2, ¿no? Multiplicando todo por 2. ¿Cómo yo demuestro que esto se cumple? A ver, acá tenemos lo siguiente, miren. Acá tenemos esta información. A1 está entre 0 y 1. Listo. Voy a ponerla aquí. A1 está entre 0 y 1. Y A2 está entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entonces, como las desigualdades, a ver, miren, por ejemplo, estas son propiedades. Si tú tienes que A es mayor a B y por otro lado tú tienes que C es mayor a D, entonces tú puedes sumar las desigualdades. A más C es mayor, perdón, A más C es mayor a B más D. Ya, tú puedes hacer eso. Pero en cambio, si están al revés, A mayor a B y C menor a D, ahí no las puedes sumar. Para sumarlas tú tienes que ordenarlas. ¿Sí? O sea, tienes que ordenarla de aquí. La de aquí es lo mismo que D mayor a D, D mayor a C. Y entonces ahí ya la podría sumar con la que está arriba. Estas son propiedades que ustedes deben conocer. Ya, la desigualdad debe ser la misma para poder sumarla, restarla, multiplicarla, dividirla, que fue lo que yo hice aquí. Y entonces eso es algo que yo voy a hacer acá. Aquí observen que las desigualdades son las mismas, entonces yo puedo sumar estas dos inecuaciones. Al sumar este lado te quedaría 0, la desigualdad aquí no cambia, al sumar aquí te quedaría A1 más A2, y al sumar acá te quedaría menor o igual a 1 más 1, 2. Como ustedes pueden observar, esta condición es la misma que la que yo quiero demostrar. Por lo tanto, se cumple la condición de aquí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo demuestro la de acá? Bueno, para poder demostrar la de acá, tengo que utilizar en cambio estas dos. Lo que yo conozco es que B1 está entre 0 y 1. Y por otro lado, yo también conozco que B2 está entre 0 y 1. Entonces aquí yo puedo sumar las dos desigualdades y te va a quedar aquí 0 menor o igual a B1 más B2 menor o igual a 1 más 1, 2. Como ustedes pueden ver, hemos llegado a lo que yo quería demostrar, que esto se cumple. Entonces esta condición también se cumple. ¿Ya? Se cumple la primera condición, se cumple la segunda y también se cumple la tercera condición. ¿Qué podemos concluir? Que se cumple la primera propiedad o la primera condición. Se cumple la primera condición. El vector suma pertenece a B. ¿Está claro? Por lo tanto, B más W sí pertenece a B. Preguntitas. Ninguna. Entonces, a ver, sigamos. Sigamos. Listo. Se cumple la primera condición, ¿no? Pero deben cumplirse todas, totalmente todas las 10. Así deben trabajar con las 10. Si se cumplen las 10, se concluye que este conjunto es un espacio vectorial. Si no se cumple una, entonces se concluye que no es un espacio vectorial. ¿Ya? Muy bien. A ver. Voy a borrar esto de aquí. Vamos analizando la segunda condición, a ver qué dice. A ver, algo que no debería borrar. Correcto. A ver, déjenme borrar de nuevo. Algo que no debería borrar es lo de aquí. Esto de aquí no debería borrarlo. Lo vamos a necesitar. Ya sabemos quién es B chiquita y ya sabemos quién es W chiquita, ¿no? Voy a borrar esto.
Ahí. A ver, vamos viendo qué dice la segunda condición. Voy a copiarla aquí, ¿no? Segunda condición dice, para todo B, W que pertenece a B grande, aquí dice clarito, la suma de B más W tiene que ser igual a la suma de W más B. Tenemos que, W más B. Tenemos que demostrar eso que está ahí. ¿Sí? Ahí dice clarito, ¿no? Para todo vector B, W que pertenece a B. Ya tenemos quién es B y ya tenemos quién es W. Ya no tienen que volverlo a escribir. Ya están aquí. Tenemos que demostrar esto, que la suma de B más W es igual a W más B. Entonces vamos reemplazando los datos. ¿Quién es B? Pequeña, es A1, B1. Más W. ¿Quién es W? Es A2, B2. Y esto tiene que ser igual a la suma de W, que es A2, B2, más B, donde B es A1, B1. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Hay que resolver estas operaciones, pero hay que respetar la operación de suma, ¿no? Si tú sumas A1 más A2, X más A te da lo de aquí. Entonces te daría A1 más A2 sobre 2. Y si tú sumas B1 más B2, te va a quedar B1 más B2 sobre 2. ¿Sí? Perfecto. En cambio, del otro lado, tengo aquí A2 más A1. Pero es lo mismo, o sea, tienes que verlo en este orden. X más A. En este caso, la X vale A2 y el valor de A vale acá A1. ¿Sí? Pero es lo mismo. A2 más A1 te daría aquí X más A sobre 2, que sería A2 más A1 sobre 2. ¿Sí? Y si tú sumas B2 más B1, aquí no, aquí estaría B2, acá estaría B1. Entonces te quedaría B2 más B1 sobre 2. Y no sé si ustedes se pueden dar cuenta, pero los dos vectores sí son iguales. O sea, para que dos vectores, para que este vector sea igual a este vector, las componentes tienen que ser iguales. Entonces, la primera componente, A1 más A2 sobre 2, es igual a la primera componente de acá, A2 más A1 sobre 2. ¿Sí ven que son iguales? Y por otro lado, la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente. B1 más B2 sobre 2 tiene que ser igual a B2 más B1 sobre 2. Entonces, si son iguales, por lo tanto, se cumple la segunda condición. ¿Sí? Se cumple la segunda condición, chicos. Perfecto, bueno, espero que estemos claros hasta aquí, ¿no? Voy a ir borrando así cada demostración, la voy a ir borrando porque necesito el espacio. Tercera condición. Tercera condición. ¿Qué dice la tercera condición? Aquí está. Aquí no, aquí está. Tercera condición. Dice lo siguiente. Voy a copiarla. Dice aquí, para todo B, W, Z. Para todo B, W, Z que pertenecen a B grande. ¿Ya? La suma de B más W más Z tiene que ser igual a B más W más Z. ¿Sí? Entonces, tengo que demostrar esto aquí. Aquí dice para todo B, W, Z, que pertenece a B grande. Nosotros ya sabemos quién es B chiquito y quién es W chiquito. Nos hace falta Z, entonces tenemos que definir otro vector Z. Este vector Z tiene que pertenecer a B grande. Entonces, Z va a ser igual a un vector A3, B3, pero debe pertenecer a B grande. Entonces tiene que cumplir con las condiciones de B grande. Debe cumplir con la condición de que A3 más B3 tiene que ser 1. Y A3 tiene que estar entre 0 y 1. Y B3 tiene que estar entre 0 y 1. ¿Sí? Ya tenemos ahí definido quién es B pequeño, W pequeño y Z pequeño, ¿no? Entonces ahora tenemos que reemplazar acá y verificar si se cumple o no se cumple esta condición. Vamos reemplazando, ¿no? Aquí tengo B pequeño, que eso es A1, B1. A eso le vamos a sumar W pequeño, que eso es A2, B2,
más z pequeña, que esa es A3B3. ¿No? Cierro y cierro, ¿no? Y esto tiene que ser igual a lo de acá. B más W. El vector B es A1, B1. Y eso tengo que sumarle W, que es A2, B2. Cierro corchete y esto tengo que sumarle Z, que sería A3, B3. ¿Ya? Entonces, vamos haciendo esta operación, ¿no? Primero hay que resolver los corchetes, que son las operaciones internas. Aquí tengo A1, B1, y eso le tengo que sumar. A ver, tengo que resolver este corchete, ¿no? Si yo sumo A3 más, perdón, A2 más A3, cuidado, tengo que respetar la operación que me da el problema, la operación de suma. A2 más A3 te daría A2 más A3 sobre 2. Y si yo sumo B2 más B3, eso te daría B2 más B3 sobre 2. Cierro. En la parte derecha, acá tengo que resolver el corchete primero, ¿sí? Entonces primero sumo A1 más A2, eso te daría A1 más A2 sobre 2. Y en la parte de abajo te daría B1 más B2, que eso sería B1 más B2 sobre 2. Y a todo esto le tenemos que sumar A3B3. ¿Ya? Aquí es donde ustedes se pueden equivocar, y esto es un poquito tedioso, porque es largo, es largo, es largo. Pero así es, ya. Entonces tienen que tener cuidado con las operaciones que están aquí en el problema. Bueno, ahora tengo que sumar A1 más todo esto que está aquí. O sea, todo esto viene a ser la primera componente y todo esto viene a ser la segunda componente. Y tenemos que respetar la operación que te da aquí el problema. X más A te da como resultado X más A sobre 2. ¿Sí? Hay que respetar esa operación. Entonces, a ver, voy a hacer aquí una línea. Entonces, vamos sumando. A ver, aquí tengo A1 más todo esto. ¿Cuánto te va a dar como resultado? Listo, eso te da como resultado A1 más A2 más A3 sobre 2 y todo esto sobre 2. ¿Ya? Esa sería la componente de arriba, ¿no? Dejen arreglar esto. O sea, miren, aquí estoy sumando primera componente más segunda componente y todo eso sobre 2. ¿Sí ven? En la parte de abajo sería B1 más esto de aquí, que sería B2 más B3 sobre 2 y todo esto sobre 2. Eso es lo que dice la operación de aquí, ¿sí ven? Ahí es donde tienen que tener cuidado. Y listo, ya resolví toda esta suma. Cierro. Acá en el otro lado esto debería ser igual a, miren, esta es la primera componente y esta es la segunda componente. Entonces, primera componente, A1 más A2 sobre 2. Y esto tengo que sumarle la segunda componente, que es A3. Y todo esto dividido para 2. ¿Ya? Ahora, segunda componente, que es B1 más B2 sobre 2, más la segunda componente del vector de acá, que sería B3, y todo esto sobre 2. Y listo, cierro. ¿Ya? Entonces yo tengo que demostrar que estos dos vectores son iguales. Para que sean iguales estos dos vectores, cada componente tiene que ser igual. O sea, la primera componente igual a la primera, la segunda igual a la segunda. Vamos viendo si eso se cumple. Entonces aquí, primera componente, A1 más A2 más A3 sobre 2, y todo esto sobre 2 debe ser igual a la primera componente de acá, que sería A1 más A2 sobre 2 más A3, todo esto sobre 2, ¿no? Listo, tenemos que resolver esto. ¿Ya? A ver, aquí ustedes pueden observar que se cancela, el 2 con el 2 se cancela, y en la parte del numerador yo puedo sacar mínimo común el 2, y aquí te va a quedar 2 por A1 más A2 más A3. Y esto debe ser igual a, y en la parte de acá del numerador también puedo sacar mínimo común el 2, y te va a quedar A1 más A2 más 2 veces A3. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente se puede eliminar el 2 con el 2, y te va a quedar 2 veces A1 más A2 más A3, y esto debe ser igual a A1 más A2 más 2 veces A3.
Miren, lo que hemos hecho es igualar, ¿no? Igualar primera componente con primera componente. Eso es lo que hemos hecho. 2 veces A1 es lo mismo que escribir A1 más A1, más A2 más A3. Y esto va a ser igual a A1 más A2, más 2 veces A3, que eso sería A1, perdón, sería A3 más A3. 2 veces A3 es A3 más A3. Y aquí podemos eliminar ciertas cosas. Por ejemplo, el A1 se va con el A1, el A3 se va con el A3. Y como ustedes pueden ver, de este lado me queda A1 más A2. En cambio, del otro lado me queda A2 más A3. ¿Y cómo yo puedo verificar que esto es igual? ¿Cómo se puede verificar que esas dos expresiones son iguales, chicos? ¿Qué sucede ahí? A ver. ¿Qué sucede ahí? Si ven que queda algo diferente, o sea, no necesariamente debe ser igual. Recuerden que nos están preguntando si es o no es un espacio vectorial. Entonces, miren, aquí el A2 se va a eliminar con el A2 y me queda que A1 debe ser igual a A3. Y entonces, ¿esto de aquí es verdad o no es verdad? ¿Es verdadero o es falso? Sí se pueden dar cuenta que no hay ninguna condición acá. No hay ninguna condición que nos asegure que la componente A1 sea igual a la componente A3. ¿Sí? No hay ninguna condición que nos asegure eso. Entonces, esto de aquí es una proposición falsa. Esto de aquí es falso. Entonces, como esto de aquí es falso, quiere decir que no se cumple la condición. ¿Ya? ¿Qué condición es esta? La tercera condición. Y como no se cumple la tercera condición, entonces se concluye que no es, o sea, B, el conjunto B, no es un espacio vectorial. Y ahí termina el problema. Si ya no se cumple una, no importa qué pasa con las demás. ¿Sí? ¿Estamos claros o no estamos claros? O sea, lo que debería haber quedado aquí es, por ejemplo, 0 igual 0, para decir que es verdadero. O sea, que sí se cumple que esto que está aquí es igual a lo que está acá. No es que lo que nosotros hemos hecho igualar. Ya, pues si igualamos es porque son iguales. Entonces aquí debería haberme quedado 0 igual 0 o 1 igual 1 o algo así. ¿Ya? Pero nos queda que A1 es igual a A3 y eso es una condición que no necesariamente es verdadera. Por lo tanto es falsa. ¿Sí? Entonces vamos haciendo demostración de axioma por axioma y en el momento que ya de falso ya no es un espacio vectorial. Ya ahí no es un espacio vectorial. O sea, tienen que cumplirse las 10 para que sea un espacio vectorial. Así es, tienen que cumplirse las 10 para que sea un espacio vectorial, correcto. Puede ser que no se cumpla esta o puede ser que no se cumpla cualquier otra. Así es. Bueno, entonces así es como se trabaja con esto, ¿no? Miren que solamente, bueno, pensé que sí iba a salir verdadero, pero bueno, salió falso. Pero así hay que trabajar con todas, con cada una. ¿Ya? Con cada una. Voy a hacer una más, voy a hacer la del neutro, voy a hacerla para que vean cómo se trabaja con la número 4, ¿ya? Para que vean cómo se trabaja con la número 4. Déjenme borrar esto de aquí, pero ya sabemos que es falsa, así que ahí ya murió el problema. A ver, voy a borrar esto de aquí. Y vamos a borrar esto de acá también. Y listo, a ver. Vamos a trabajar con la número 4, que es la del neutro. La 4 y la 4 y la 5, sí, que son las dos más importantes, las dos importantes. A veces se confunden cómo trabajar con eso. Las demás son similares. Propiedad de, por ejemplo, la segunda se llama propiedad conmutativa, ¿no? La tercera se llama propiedad asociativa de la suma. Acá también va a haber propiedad conmutativa de la multiplicación, propiedad asociativa de la multiplicación. ¿Ya? Bueno, vamos a trabajar con la número 4. O sea, ya el problema terminó. Simplemente les voy a enseñar cómo se trabaja con la 4. La 4 dice lo siguiente. Existe
un 0, pero miren que le ponen una flechita aquí arriba, un 0 vector, que pertenece al conjunto B grande, ¿ya? Coma, para cualquier vector B que pertenece a B grande. La suma de B más el vector 0 te da como resultado el vector B, ¿ya? Este vector 0 se lo conoce como neutro, o 0 vector, ¿no? O vector 0 también se lo conoce. En algunos libros no lo escriben así, sino que lo escriben así, el neutro de B. Ustedes escogen cuál simbología utilizar. Cualquiera de las dos es lo mismo. O a veces lo utilizan así, 0 vector. ¿Ya? Yo utilizo las tres incluso, cualquiera de las tres utilizo, dependiendo del problema. Entonces, a ver, me dice aquí lo siguiente. Existe un 0 vector que pertenece a B. Tenemos que definir quién es este vector 0. Este vector 0 pertenece a B. Por lo tanto, el vector 0 tiene que ser de esta forma. A4, B4. ¿Sí? Pero como este vector 0 pertenece a B, tiene que cumplir con las condiciones de B grande. ¿Cuáles son las condiciones de B grande? Que A4 más B4 te dé como resultado 1. Y que A4 sea un número entre 0 y 1. 0 y 1, perdón. Y que B4 también sea un número entre 0 y 1, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque aquí me dice el problema, chicos. Me dice, existe un vector que pertenece a B. Entonces tengo que definir quién es este vector 0. ¿Ya? Y luego acá me dice, para cualquier vector B que pertenece a B grande. Este vector ya no tenemos que definirlo porque ya lo tenemos aquí definido. Traten de no borrar esta parte porque la van a necesitar durante todo el ejercicio. Ya, entonces listo, ya tengo quién es el vector B, aquí está el vector B, ya tengo quién es el vector neutro, aquí está el vector, bueno, no le llamemos neutro, todavía no le llamemos neutro, llamémosle vector 0 por ahora. Aquí está el vector 0. Entonces yo debo verificar, si estoy grabando, ¿verdad? Si estoy grabando. Yo debo verificar que se cumpla esto, que el vector B, ¿quién es el vector B? A1, B1, más el vector neutro, o vector 0, que es A4, B4, sea igual al vector B, que sería A1, B1. Ya tengo que verificar que esto aquí se cumple. A ver, miren algo, escuchen bien. Antes de verificar que esto se cumpla, lo primero que tengo que hacer es hallar el neutro. Ya, antes de verificar que se cumpla, debo hallar al neutro. O sea, hallar a este vector 0. ¿Cómo hallo? Con esta misma condición. ¿Ya? Vamos sumando esto, a ver. A1 más A4. ¿Cuánto es A1 más A4? Es A1 más A4 sobre 2. ¿Cuánto es B1 más B4? Es B1 más B4 sobre 2. Y esto tiene que ser igual a A1 y acá abajo B1. ¿Sí? Entonces, para que estos dos vectores sean iguales, la primera componente tiene que ser igual a la primera y la segunda igual a la segunda. Es decir, A1 más A4 sobre 2 tiene que ser igual a A1. Y por otro lado, B1 más B4 sobre 2 tiene que ser igual a B1. ¿Sí? Entonces, resolvamos esto de aquí. A ver, aquí te quedaría A1 más A4 es igual a 2 veces A1. ¿Sí? Entonces, aquí te va a quedar que A4 es igual a A1. ¿Sí? Ok, A4 es igual a 1. Esa es la condición que nos queda. Por otro lado, aquí te va a quedar que B1 más B4 es igual a 2 veces B1. Entonces, te va a quedar que B4 es igual a B1. ¿Ya? Muy bien, a ver, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Se acuerdan quién era el vector neutro? El vector neutro era A4, B4. ¿Sí? Pero, ¿quién es A4? A4 aquí te dice que es A1. Y acá te dice que B4, ¿quién es? B4 es B1. Entonces te queda esto, miren. Que el neutro es A1, B1. Pero, a ver, lo que debería haber pasado aquí es que el neutro, voy a ponerlo aquí, el neutro siempre, para que no se olviden,
siempre debe darme, o siempre debe quedar con valores numéricos. Para que no se olviden de esto, con valores numéricos. ¿Ya? En este caso, el neutro no quedó con valores numéricos, quedó con incógnitas, A1, B1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no se puede encontrar al neutro. Cuando a ustedes les quede algo como esto, ya por ahí ustedes pueden decir que no se cumple la propiedad porque no existe el neutro. ¿Ya? Esto es algo que debe cumplirse. El neutro siempre debe quedar con valores numéricos. ¿Ya? Profesor, así como las operaciones convencionales, El neutro es un número, así es. El o neutro, sea, claro, es un valor fijo, o sea, solo uno. así, por ejemplo. Bueno, en este caso es un vector. Un vector que tiene coordenada en X y coordenada en Y. ¿Sí? Por ejemplo, el neutro de las matrices es el 0, 0, 0, 0. O sea, dependiendo cuál es la matriz de 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. Así, el neutro de los polinomios, por ejemplo, el neutro de los polinomios de grado 1 es 0 más 0 por X. Ese es el neutro de los polinomios de grado 1. El neutro de los polinomios de grado 2 es 0 más 0 por X más 0 por X cuadrado. Y así sucesivamente. Aquí el neutro debería haberme quedado con numeritos. Como no me quedo con numeritos, entonces quiere decir que no existe el neutro. Como no existe el neutro, ya ustedes también pueden ver aquí que no se va a cumplir esta propiedad. Ahora, hay algo muy importante y es la propiedad que está acá, miren. A ver, déjenme mover un poquito esta pantalla de aquí. Y es que, por ejemplo, a ver, paren la oreja, no paren la oreja. Supongamos que me dan un espacio vectorial. Escuchen bien, me dan un espacio vectorial. Eso quiere decir que si me dan un espacio vectorial, ese espacio vectorial ya cumple las 10 condiciones. Lo que estamos haciendo nosotros recién es demostrar si este conjunto es un espacio vectorial. O sea, este conjunto todavía no es un espacio vectorial. Tenemos que demostrar las 10 condiciones para recién ahí decir si es o no es un espacio vectorial. ¿Ya? Pero si el problema te dice algo como esto, miren, aquí abajo dice teorema 2. Sea un conjunto B un espacio vectorial. O sea, ya te está dando un conjunto que cumple con las 10 condiciones. Ya no tienes que demostrarlas, porque ya te está diciendo que es un espacio vectorial. Miren que lo estoy repitiendo a cada rato. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un conjunto que es un espacio vectorial, ese conjunto cumple con estas 6 condiciones que está aquí. Ese conjunto cumple con las 6 condiciones que está aquí. La primera condición dice que el elemento neutro el elemento neutro o nulo es único. Es decir, que un espacio vectorial tiene un solo elemento neutro. No hay 2 ni hay 3, hay uno. Por ejemplo, el neutro de la suma de nosotros que nosotros conocemos es el 0. El neutro de la multiplicación que nosotros conocemos es el 1, en cambio. Entonces, el neutro es único. La segunda condición dice que todo elemento tiene un inverso. Un inverso es como, digamos, lo negativo, ¿no? El negativo de 1 es menos 1, ese es el inverso. El negativo de 2 es menos 2, ese es el inverso, ¿ya? Pero acá no necesariamente, me escuchen bien, no necesariamente el neutro de 1, 1 tiene que ser, perdón, el inverso de 1, 1 no necesariamente tiene que ser el menos 1, menos 1, ¿ya? Eso de ahí depende de las operaciones que te dé el problema. Pero les estoy dando la idea de qué cosa es el inverso, ¿ya? Y miren, esta propiedad número 3 es súper importante, porque la propiedad número 3 te sirve para poder encontrar el neutro. Pero si es que tú tienes un espacio vectorial, aquí no sirve. Aquí no sirve porque aquí nosotros recién estamos demostrando si es o no es un espacio vectorial. Por esa razón es que, miren, no pude encontrar al neutro. El neutro me quedó con letritas. Y lo que debería haber pasado es que el neutro me quede con números. Aquí deberían haber quedado números. Por ejemplo, aquí debería haber salido A4 es 2 y B4 es 3. Entonces, cuando yo reemplazo A4 y B4, ya te quedan numeritos. Pero como me quedó incógnitas, entonces quiere decir que el neutro no existe. Y por lo tanto, esta propiedad 4 no se cumple. ¿Ya? Al igual que la 3, ¿no? Cuando hicimos la 3 no se cumple. Entonces, no es un espacio vectorial este conjunto. ¿Sí?
Entonces, un espacio vectorial cumple con estas 6 condiciones. La tercera condición dice que el escalar 0, miren bien, el escalar 0 por un vector B es igual al neutro. El escalar 0 por B es igual al neutro. Entonces, esta propiedad número 3 te sirve para encontrar el neutro cuando te dan un espacio vectorial. ¿Sí? Espero que esté claro eso de ahí, chicos. La propiedad número 5 te sirve para encontrar en cambio el inverso. El inverso se lo denomina B'. ¿Ya? Para encontrar el inverso de un espacio vectorial. Ojo, ya debe ser un espacio vectorial. Por eso aquí dice sea B un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, la propiedad 3 te sirve para poder encontrar el neutro directamente. Por ejemplo, miren, voy a suponer, escuchen bien, voy a suponer que esto es un espacio vectorial. Suponer que es un espacio vectorial. Si esto fuera un espacio vectorial, entonces yo puedo hallar al neutro con esta propiedad número 3. El escalar 0 por el vector B es igual al neutro. Entonces, 0 por el escalar B, perdón, el vector B. ¿Quién era el vector B? ¿Se acuerdan? 1 A1 B1. Esto te da el neutro. ¿Cuál es el neutro? A4 B4. Ojo, esta propiedad la puedo utilizar si es que B es un espacio vectorial. Yo aquí nomás estoy asumiendo de que sí es un espacio vectorial. Nosotros ya sabemos que no lo es. Entonces no puedo utilizar esta propiedad. Ya, entonces si B es un espacio vectorial, el escalar 0 por B te da el neutro. Y con esto podemos encontrar el neutro que era A4B4. Multiplica 0 por A1. ¿Cuánto es 0 por A1? Aquí te dice la operación. Alfa por X, ¿cuánto te da? Alfa X. Hay que respetar la operación que te dicen aquí. Entonces, si tú multiplicas 0 por A1, te daría 0 por A1. Eso sería 0. Voy a dejarlo así, ¿no? 0 por A1. Y si tú multiplicas alfa por Y, te daría alfa Y. Entonces aquí 0 por B1 te daría 0 por B1. Y eso te daría A4B4. Y aquí hemos encontrado el neutro. A4B4 te da como resultado 0, 0. ¿Ya? Y este sería el neutro. El neutro suponiendo que este sería el espacio vectorial, 0, 0. Profe, ¿y el neutro siempre es el 0, 0? No, no. Eso de ahí depende de las operaciones. De las operaciones que te da el problema. Por ejemplo, si aquí el problema no me hubiera dado alfa por X, sino que te hubiera dado alfa por X menos 1 y acá alfa por Y más 2, entonces ahí te iba a salir que el neutro era igual a menos 1, 2 y ya no es el 0, 0. ¿Sí? Entonces el neutro no siempre es el 0, 0. Eso depende de las operaciones que te da el problema. Ya, espero que esté claro, ¿no? Igual, si pueden, ya cuando revisen la clase nuevamente, pues revisen esta partecita, ¿no? Bueno, entonces, acuérdense, cuando ustedes demuestren acá, cuando ustedes demuestren la propiedad número 4, ustedes tienen que hallar el neutro. Y el neutro debe quedar con numeritos. El inverso sí puede quedar con letras. Ojo, en la propiedad número 5, el inverso sí puede quedar con letras. O sea, con incógnitas. Aquí, con incógnitas, ¿sí? Pero el neutro no. El neutro debe quedar con numeritos. Creo, esperen un momento. Creo que estoy compartiendo solamente la pantalla de la pizarra. A ver, esperen un momento. Bueno. Ya demostramos que ese conjunto no es un espacio vectorial, ¿no? Para avanzar con otro tema. Miren, si quieren revisar, creo que aquí vi un video. A ver, déjenme ver cuál es ese video. Aquí tengo un ejercicio resuelto completo. Cumple las 10 propiedades. Así que si lo quieren, lo pueden revisar. Creo que es este. No, debe ser el de aquí. Debe ser uno de los principales. Aquí tengo un ejercicio de lo mismo que estamos haciendo ahorita, pero es otro. Pero este de aquí cumple con las 10 propiedades. Así que aquí pueden revisar las otras propiedades que no pudimos hacer en este momento porque ya pues salió que no es un espacio vectorial. Sí, aquí tengo un ejercicio, cumple con las 10 propiedades. Ahí pueden ver aquí cómo se utiliza la propiedad número 4 para poder encontrar el neutro. Miren que aquí cuando ya reemplazo el neutro, queda numerito. Aquí queda 3, 1, 2, si ven así, 3, 1, 2.
Así debe quedar. Entonces ahí pueden revisar ese ejercicio, ¿no? Bueno. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, acá son ejercicios iguales. Solo que cambian las operaciones, cambia el conjunto, y aquí no es un vector de XY, sino es una matriz. ¿Ya? Bueno. No sé si tienen alguna preguntita, chicos. En el canal también están demostradas estas propiedades de aquí. Propiedad 3, 4, 5, 6, de las de acá abajo. Así que podrían ahí igual revisarlas, ¿no? Bueno. Eso con respecto a lo que es un espacio vectorial. Vamos viendo ahora qué cosa es un subespacio vectorial. Voy a poner aquí. Ya listo, subespacio vectorial. Deme un momentito. Ya listo, entonces a ver, vamos viendo qué cosa es un subespacio vectorial. Es algo similar a lo que acabamos de hacer en este momento, pero un poquito más rápido. A ver. Listo, a ver. Vamos a tener lo siguiente. Voy a poner aquí CAB con las operaciones de suma y multiplicación que me defina el problema. Un espacio vectorial. Un espacio vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya cumple las 10 condiciones. ¿Ya? Ya me están diciendo que es un espacio vectorial. Vuelvo y repito a cada rato hasta que se cansen. Si ya te dicen que es un espacio vectorial, ya no tienes que demostrar las 10 condiciones. Ya cumple las 10 condiciones. ¿Ya? Vamos a tener un conjunto W, sea W, un subconjunto de B. Un subconjunto de B. A ver, voy a hacer un grafiquito para que podamos entender esto, ¿no? Aquí voy a tener el conjunto B, o el espacio vectorial B, ¿sí? Aquí adentro hay vectores, ¿no? Vectores P, Q, R, S, X, Y, lo que sea, ¿no? Z, Y, lo que sea, ¿no? Un montón de vectores hay aquí. Y entonces, a ver, pero si este conjunto B es un espacio vectorial, quiere decir que cumple con las 10 condiciones. Cumple con las 10. ¿Ya? Y luego tengo un subconjunto W. Miren, sea W un subconjunto de B. Es decir, aquí voy a escoger un subconjunto pequeño de esta forma. Este va a ser W. W es un subconjunto de B. A ver. Si W es en sí mismo, vamos a ponerlo así. Si W es en sí mismo un espacio vectorial, ya, miren, ya no estoy trabajando con todo el conjunto grande, ya no estoy trabajando con todo el conjunto grande, sino ahora con este subconjunto, solo con este subconjunto. Entonces, si este subconjunto W es en sí mismo, es decir, solamente esto, si solamente esto es un espacio vectorial, lo que se concluye es que W es un subespacio vectorial de B. ¿Ya? Es un subespacio vectorial de B. A ver. Entonces nosotros tenemos que demostrar que este subconjunto cumple con las 10 condiciones.
Porque, miren, aquí dice, ¿no? Si W es en sí mismo un espacio vectorial, para que sea un espacio vectorial, ¿qué debe cumplir? Debe cumplir las 10 condiciones, pues, chicos, ¿sí? Para que sea un espacio vectorial, debe cumplir con las 10 condiciones. Entonces, si este subconjunto cumple con las 10 condiciones, entonces se dice que W es un subespacio vectorial de B. Pero nosotros no vamos a demostrar las 10 condiciones. ¿Por qué? Miren, ¿por qué no vamos a demostrar las 10 condiciones? Porque se supone que todo este conjunto grande ya cumple las 10 condiciones. Es decir, ya cumple la condición de, dejen ponerlas aquí. Dejen ponerlas. ¿Ya? Ya cumple estas 10 condiciones, miren. Ya cumplen estas 10 condiciones. Estas 10 que están aquí. Todos los elementos, todo el conjunto que está aquí. ¿Ya? Todo el conjunto que está aquí. Ahora, lo que yo necesito demostrar es que solamente este pedacito, este subconjunto, cumple con las 10. Pero ya no voy a demostrar las 10. ¿Por qué ya no voy a demostrar las 10? Porque yo ya sé, miren, yo ya sé que la segunda se va a cumplir. ¿Por qué se va a cumplir la segunda? Porque la segunda es la propiedad conmutativa de la suma. B más W es igual a W más B. O sea, si tú sumas Z más X, es lo mismo que sumar X más Z. Escogiendo este grafiquito que yo estoy trabajando aquí, ¿no? ¿Por qué yo puedo asegurar que X más Z es igual a Z más X? Porque el problema ya te dice que B es un espacio vectorial. Es decir, este conjunto ya cumple con las 10 condiciones. Y si ya cumple con las 10, ya cumple con la segunda, pues chicos. Ya cumple con la segunda. Es decir, estos dos vectores cumplen con la segunda condición. ¿Sí? Aquí adentro puede haber otro vector T, por ejemplo. Entonces, este conjunto pequeñito que está aquí ya cumple con la tercera condición, que es la propiedad asociativa. B más W más Z es igual a B más W más Z. Ya la cumple. ¿Ya? ¿Cumple con el neutro? Claro, el neutro lo cumple, chicos. ¿Ya? El neutro de B, es el mismo neutro de W. ¿Ya? ¿No ves que el neutro vale para todo este conjunto? Todo este conjunto. Entonces, el neutro de B es el mismo neutro de este W. ¿Está claro? Sí, eso pueden anotarlo ahí, ¿no? El neutro de B es igual al neutro de W. ¿Cumple con la quinta propiedad? Sí, también la cumple. Que es la del inverso aditivo. ¿Ya? B más B' te da como resultado el neutro. ¿Ya? Entonces, este conjunto pequeñito que está aquí, ya para avanzar un poquito más rápido, este conjunto pequeño que está aquí, cumple con todas las propiedades que está aquí señaladas. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Cumple con todas esas propiedades. Las únicas que probablemente no cumplan son la número 1 y la número 6. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la número 1 te dice lo siguiente. Para todo B, W que pertenece a B grande, la suma de B más W debe pertenecer a B grande. Pero ahora ya no estoy trabajando con B grande, sino que ahora estoy trabajando con W. Entonces, aquí debería decir W y acá también W. A ver, ¿cómo es esto? Lo estoy explicando con un gráfico para que puedan entender qué es lo que vamos a hacer. Si yo trabajo con el conjunto grande, escuchen bien, al momento de sumar Z más X, Z más X va a estar aquí adentro. O sea, ese es otro vector, vamos a llamarle B pequeñita, donde B pequeñita va a ser Z más X. Entonces, la suma de Z más X va a estar aquí adentro. Adentro de B, ¿no? Porque recuerden que B es un espacio vectorial, es decir, cumple con las 10 condiciones. Entonces, la suma de B más W o de Z más X pertenece a B. O sea, pertenece al conjunto que está aquí. Lo que nosotros no podemos asegurar es que la suma
de Z más X esté aquí adentro, dentro de este conjunto. ¿Sí ven? Eso es algo que no podemos asegurar. Entonces, no podemos asegurar que la suma de B más W pertenezca a W. O sea, que esté aquí adentro de este conjunto. No sé si me hago entender. ¿Ya? Entonces, esta es una propiedad que no podemos asegurar. Puede ser que la suma esté acá afuera, pero puede ser que la suma sí esté aquí adentro de este conjunto. Y lo mismo sucede con la propiedad número 6. ¿Qué te dice la propiedad número 6? Voy a copiarla. Dice que para todo alfa que pertenece a los reales, aquí dice para todo alfa que pertenece a los reales, y para cualquier vector B que pertenece a B grande, alfa por B grande, perdón, alfa por B pequeño debe pertenecer a B grande. Pero nuevamente, como ya les dije, no estamos trabajando con B grande, sino que vamos a trabajar con doble B. Con doble B. ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos asegurar que un escalar alfa por un vector B pertenezca a W. Obviamente, miren, este vector B, aquí lo dice clarito, este vector B debe pertenecer a W. Entonces, si yo escojo un vector de W, por ejemplo, el vector T, y este vector T lo multiplico por un alfa que pertenece a los reales, lo que yo sí puedo asegurar es que el resultado alfa por T esté aquí adentro. Eso sí lo puedo asegurar. ¿Por qué lo puedo asegurar? Porque B es un espacio vectorial. Y si es un espacio vectorial, cumple las 10 condiciones y por lo tanto también cumple las 6. Que la multiplicación de alfa por T esté aquí adentro. Lo que yo no puedo asegurar es que la multiplicación de alfa por T esté acá adentro. Sí, bien, por eso necesito explicarlo con un grafiquito para que puedan entenderlo un poco mejor, ¿no? Eso es lo que no puedo asegurar, que escojo un vector T de aquí adentro, lo multiplico por cualquier alfa que pertenece a los reales y yo no puedo asegurar que alfa por T está aquí adentro. Dentro de lo rojo, ¿no? Dentro de lo rojo. ¿Ya? Entonces, para concluir, dejen borrar esto de aquí. Para concluir, para que un conjunto o para que un subconjunto W se lo llame subespacio vectorial, tiene que cumplir nada más con estas dos condiciones que está aquí. ¿Ya? Para que un subconjunto sea llamado subespacio vectorial, tiene que cumplir solo con estas dos condiciones que están aquí. Las demás ya no, porque las demás sí se cumplen. Ya solo debe cumplir con estas dos. ¿Con qué operaciones se va a trabajar? Se van a trabajar con las mismas operaciones de B. Porque miren, estamos dentro del mismo conjunto. ¿Sí? Estamos dentro del mismo conjunto. Entonces la propiedad de suma y de multiplicación que trabajas con B son las mismas que vas a trabajar con W. ¿Ya? Entonces las operaciones que te vayan a dar de B son las mismas con las que vamos a trabajar de W. No te van a dar otras operaciones diferentes. A ver, vamos haciendo un ejercicio para que ustedes vean cómo se trabaja con este temita. A ver. Vamos a poner los siguientes ejemplos, ¿no? Vamos a decir sea B, suma, multiplicación, ¿sí? Por escalar, un espacio vectorial. Miren, ya me están diciendo que B es un espacio vectorial, ¿no? ¿Ya? Me dicen tal que el conjunto B o el espacio vectorial B es el siguiente. X, Y, Z, que pertenece a R3, tal que X, Y, Z pertenece a los reales. Entonces prácticamente estamos trabajando con todo el espacio de 3 dimensiones. X, Y, Z pertenece a los reales. Entonces aquí puede venir cualquier valor. Estamos trabajando con todo R3. Y todo R3 es un espacio vectorial. ¿Ya? Y me dan lo siguiente. Me van a dar las operaciones. Tal que la suma de X1, Y1, Z1
más x2, y2, z2, te da como resultado, la primera componente te da x1 más x2 más 2, la segunda componente te da y1 más y2, la tercera componente te da z1 más z2 menos 1. Si ven esa suma, no es la suma normal que nosotros conocemos, es otra suma. También te da la operación por escalar, ¿no? Alfa por x y z te da como resultado alfa por x, la primera componente, más 2 alfa menos 2. Y la segunda componente te da alfa por y, la tercera componente te da alfa por z menos alfa más 1. Si ven, por eso no puedo resolver tantos problemas, porque los ejercicios son largos. Ya, entonces, estoy tratando de resolver un ejercicio PEPA de cada uno y bueno, avanzar, ¿no? Ya, entonces miren, aquí me dan el espacio vectorial que es todo R3. Me dan las operaciones con las que se están trabajando, operación de suma y operación de multiplicación. Me dicen lo siguiente, sea W es todos los puntos X, Y, Z que pertenecen a R3, tal que cumplen con la siguiente condición, que la suma de la componente X más la componente Y más la componente Z te da como resultado menos 1. Y esto va a ser un subconjunto de B. ¿Ya? Miren, si ustedes se dan cuenta, la B es todo R3. En cambio, W no es todo R3. W solamente son los puntos de R3 que cumplen con esta condición. Entonces, estamos trabajando con un subconjunto de R3. ¿Ya? Nos piden determinar si W es un subespacio vectorial. Ya, disculpen que escriba rápido, ¿no? Sino que hay que apurar la mano. Estos temas son bien larguitos. Es un subespacio vectorial de B. ¿Ya? Estamos claros, ¿no? Entonces, yo quiero determinar si este W es un subespacio vectorial. Para que sea un subespacio vectorial, acuérdense, yo les dije que tienen que demostrar estas dos condiciones, solo las dos. Las demás ya no, porque bueno, ya les expliqué por qué si las cumplen. ¿Ya? Entonces, primera condición. ¿Qué dice la primera condición? Profesor, una pregunta. Dígame. Esa suma de X más Y más Z es igual a menos 1, es exclusivamente solo para el subespacio, ¿no? Sí, esto es solamente para... No es subespacio. Esto por el momento es un subconjunto. Subconjunto, sí. Así es, un subconjunto. En esta materia hay que hablar las cosas con cuidado, con mucho cuidado. Sí, la suma de X más Y más Z solo es para este subconjunto. Ah, ya, listo. Gracias. En cambio, acá te dice que B, bueno, B es cualquier valor X, Y, Z que pertenece a los reales, es decir, B es todo R3. ¿Ya? Estamos claros, ¿no? Listo. A ver, entonces la primera condición que dice, voy a copiarla de nuevo. Aquí te dice, para todo B, W que pertenece a W. B, W debe pertenecer a W grande. La suma de B más W debe pertenecer a W grande. Entonces necesito escoger, miren, necesito escoger dos vectores, B y W, pero deben pertenecer a W grande, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a ser mi vector B pequeño? Voy a ponerle yo que va a ser X1, Y1, Z1. Así le voy a poner yo. O puedes ponerle otras letras que tú quieres, ABC. Ya, vamos a cambiarle, porque si no después se van a confundir con lo que está aquí. Voy a ponerle ABC. ABC. ¿Ya? Pero, a ver, este vector debe pertenecer a W. Para que pertenezca a W, ¿qué debe pasar? Debe cumplir con las condiciones pues, de W, chicos. ¿Cuál es la condición? De que X más Y más Z debe ser igual a menos 1. Entonces, A más B más C tiene que ser igual a menos 1. Y listo, ya pertenece a B. Necesito escoger otro W que pertenezca a W grande también. Entonces, W chiquito va a ser igual a, qué sé yo, vamos a ponerle PQR, ¿ya? Cualquier letra que ustedes quieran. Pero para que pertenezca a W, tiene que cumplir las condiciones de W, que en este caso sería que la suma de P más Q más R tiene que ser igual a menos 1. Y listo, estos dos vectores ya pertenecen a W grande.
¿Qué es lo que yo debo demostrar? Que la suma de B más W también pertenece a W grande. La suma, el vector suma. Entonces sumemos. El vector B es ABC. Y a esto le sumamos W. W es PQR. ¿Ya? Entonces, saquemos este vector suma. ¿Cuánto sale? A más P. ¿Cuánto es A más P? Aquí tienen, ¿no? X1 más X2. Eso sale X1 más X2 más 2. Entonces acá saldría A más P más 2. ¿Ya? B más Q. B más Q sería Y1 más Y2. Entonces aquí te daría B más Q. Nada más, porque sería Y1 más Y2. Y acá C más R, que eso sería Z1 más Z2. Sería Z1 más Z2 menos 1. Entonces acá sería C más R menos 1. Y ya tenemos, este es el vector suma. Este de aquí. ¿Cómo yo determino si este vector suma pertenece a W? Voy a ponerle aquí pregunta, ¿no? Porque eso es lo que yo quiero saber, si este vector pertenece a W. Para que pertenezca a W, tiene que cumplir la condición de W. ¿Sí? Tiene que cumplir la condición de W. ¿Cuál es la condición? Que la primera componente más la segunda más la tercera te debe dar como resultado menos 1. Perfecto, entonces la primera componente, todo esto es la primera componente. A más P más 2, más la segunda componente, B más Q, más la tercera componente, C más R, menos 1. Todo esto te tiene que dar como resultado menos 1. Si esto de aquí se cumple, entonces este vector suma pertenece a W. Estamos claros, ¿no? Estoy tratando de explicar lo más claro y lo más sencillo que se pueda, porque, bueno, algunos profesores explican esto demasiado abstracto y esto hay que explicarlo lo más sencillo que se pueda para no equivocarnos. Ya, entonces, este vector tiene que cumplir con esta condición. Si esto se cumple, este vector suma pertenece a W. Vamos viendo si se cumple. Este menos 1 lo puedo eliminar con este menos 1, no hay ningún problema. ¿Ya? Aquí tengo, miren, aquí tengo esta condición. A más B más C vale menos 1. Perfecto, entonces la suma de A más B más C te da como resultado menos 1. Si tú sumas la P, la Q y la R, te da como resultado menos 1. Entonces la P más la Q más la R te da como resultado menos 1. Y aparte le sumamos el 2 que quedó aquí, ¿no? Más 2. Y bueno, no queda nada más. De este lado se eliminó esto con esto y esto debe ser igual a 0. Y como ustedes pueden ver, te queda aquí 0 igual a 0. Y esto es algo verdadero. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que se cumple la condición y por lo tanto el vector suma sí pertenece a W. B más W sí pertenece a W. Se cumple la condición. Estamos claros, ¿no? No sé si tienen preguntas, chicos. ¿Alguien tiene preguntas? No, estamos clarinetes ahí en eso. Es similar a lo que vimos al inicio, ¿no? Es lo mismo, ajá, es similar, es lo mismo, igualito. Así es. Es lo mismo, ajá, así es, así mismo. A ver, listo. Ahora faltaría demostrar la segunda condición. ¿Ya? Vamos con la segunda condición. A ver. Voy a copiarla primero. Aquí al ladito si alcanza. ¿Qué dice la segunda condición? Dice, para todo alfa que pertenece a los reales y para cualquier vector B que pertenece a W grande, alfa por B debe pertenecer a W grande. ¿Ya? Eso es lo que debemos demostrar nosotros. Entonces, a ver, vamos viendo cómo se hace esto. A ver, aquí tenemos, ¿no? Ya no necesitamos escribir quién es B pequeña. Ya eso lo definimos acá, al inicio. Aquí está B pequeña. Es ABC, tal que A más B más C vale menos 1. Ya está definido ahí. Entonces, el escalar alfa es un escalar cualquiera que pertenece a los reales. Aquí lo indica. Lo multiplico por el vector B, que es ABC. Y esto debe pertenecer a W. Aquí le pongo el signo de pregunta porque eso es lo que yo voy a demostrar. ¿Sí?
¿Cuánto te sale alfa por ABC? Aquí dice alfa por X, Y, Z. Aquí está la operación. Ya, entonces tienen que respetar esta operación. Alfa por A, aquí alfa por X te queda alfa X. Acá sería alfa por A más 2 alfa menos 2. Esa es la primera componente, ¿sí ven? Alfa por Y es alfa Y. Al cambio acá sería alfa B. Y alfa por Z te da todo esto. En cambio aquí sería alfa por C, te daría alfa C menos alfa más 1. Y este es el vector producto escalar, ¿no? Producto escalar. Este es el vector producto escalar. Y yo debo demostrar que este vector pertenece a W. Por eso le pongo el signo de pregunta. Acostúmbrense a eso, ¿no? ¿Cómo yo demuestro que este vector pertenece a W? Porque este vector debe cumplir con las condiciones, o la condición en este caso, de W. La primera componente más la segunda componente más la tercera te debe dar como resultado menos 1. ¿Sí? Entonces sumemos. La primera componente es todo esto, la segunda es todo esto y la tercera es todo esto. Tenemos que sumar todo. Ya, voy a ponerlo acá. La primera componente es alfa por A más 2 alfa menos 2. A eso le tenemos que sumar la segunda componente que es alfa B. Y a eso le tenemos que sumar la tercera componente que es alfa C. A esto le resto alfa y a esto le sumo 1. ¿Y esto cuánto debe darme como resultado? Aquí dice menos 1. Todo esto debe darme menos 1. Vamos viendo si da menos 1. A ver, miren, se elimina algo aquí. Parece que no mucho. A ver, entre este término y este término, yo puedo sacar factor común alfa. Si yo saco factor común alfa, te quedaría A más B más C. ¿Sí? Aquí te quedaría 2 alfa menos alfa. Eso te quedaría más alfa. ¿Sí? Este menos 2 con este más 1 se harían menos 1. Y con este menos 1 de acá se eliminan y se hace 0. ¿Ya? Nosotros conocemos que A más B más C, aquí lo dice, bueno, la condición, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto valía A más B más C? Valía menos 1, más alfa, igual a 0. Entonces aquí te queda menos alfa más alfa igual 0, y te quedaría 0 igual 0. Como ustedes pueden observar, se cumple la condición. ¿Cuál condición? De que alfa por B pertenece a W. Se cumple la condición. Entonces se cumple la primera condición y se cumple la segunda condición. Por lo tanto, quiere decir que W es un subespacio vectorial de B grande. De B grande, así es. Y listo. Así es como se trabaja con un subespacio vectorial, chicos. ¿Alguien tiene preguntas? A ver, bueno, espero que haya quedado claro todo esto de aquí, chicos. Miren, voy a hacer un recesito porque no he comido nada en todo el día. Y quiero avanzar igual más temas porque quiero cubrir todo lo que les mencioné: base, dimensión y operaciones con subespacio, que es lo que van a ver prácticamente esta semana. Entonces, son 10:30, a las 11 en punto regreso de nuevo. De ley el link va a cambiar, así que yo les paso el nuevo link, ¿ya? Para que se conecten. A las 11 en punto regreso de nuevo y ahí explico los otros temas que hacen falta.